Hebreos capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 13. Bueno, ya está por aquí hace rato. Miren lo que dice allí la palabra. Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 13. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Yo quiero que cierres tus ojos un momento más allí donde estás. Cierra tus ojos y dile: Jesús, háblame en esta noche. Habla a mi corazón, Señor. Habla a mi necesidad, amado Dios. Háblame, dile: yo quiero tener oídos para oírte. Dile: amado Jesús, quiero oír tus palabras y quiero, Señor amado, que tú tomes mi vida en esta noche, mi Rey, y que esta palabra, Señor, entre hasta lo más profundo de mi ser, de mi espíritu y de mi corazón. Dile: aquí estoy, Señor, aquí estoy, amado Dios. Toma mi vida y haz lo que tú quieras hacer en mi vida en esta noche, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Espíritu Santo, tú que soplaste esta palabra, tú que inspiraste esta palabra, que sigas soplando esta palabra en esta noche, Dios, que toque nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si oyereis hoy su voz. Y dice el autor de Hebreos, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Es clave para nuestra vida cristiana, es clave para recibir el propósito de Dios, es clave para entrar en la voluntad de Dios, estar en el centro de su voluntad, es clave oír la voz de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a oír su voz. A veces creemos que la estamos escuchando y venimos a un culto, venimos a la iglesia, nos sentamos como en esta noche, nos predican, nos hablan, pero salimos por esa puerta y resulta que escuchamos la prédica, pero no escuchamos su voz. Oímos la prédica, pero salimos por esa puerta y no escuchamos su voz, no escuchamos lo que Él nos quería hablar. Y por eso es que el Señor me ha dado este mensaje para esta noche. Si oyes su voz. Y el autor de Hebreos le está escribiendo a una iglesia que es la iglesia judía del primer siglo, porque pasaba algo con ellos, mis hermanos. Resulta que ellos empezaron a desanimarse del evangelio, del mensaje de Jesús. Ellos empezaron a retroceder. Un espíritu de apostasía se estaba apoderando de ellos y ellos estaban empezando a menguar en la fe y a retroceder del llamamiento que Dios les había hecho. Y muchos de ellos en su retroceso estaban volviendo a tomar la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, y estaban soltando la gracia de Cristo y lo que Cristo había hecho por ellos en la cruz del Calvario, estaban empezando a desecharlo para a abrazar nuevamente aquello de lo cual ellos habían salido. Pero aunque esta carta es destinada inicialmente a los hebreos, es una carta que también le habla a los que no somos judíos,
Es una carta que también le habla al pueblo gentil. Es una carta hoy también para nosotros. Los destinatarios originales de esto son los cristianos judíos. Pero ahora Dios nos habla también a través de esto, y esta porción de la palabra de Dios, lo que escribe aquí el autor de Hebreos, le está escribiendo a su pueblo acerca de alcanzar el reposo de Dios, acerca de alcanzar la gracia de Dios, acerca de que ellos, les está hablando acerca de que ellos caminen dentro del centro de la perfecta voluntad de Dios. Le está hablando a la iglesia para que la iglesia se encamine en lo que Dios quiere y sea guiada por su voz. Y saben una cosa, tenemos problemas con esto. Tenemos problemas con oír la voz de Dios. ¿Por qué digo que tenemos problemas? Porque el oír la voz de Dios, y si la estuviéramos escuchando como Él quiere, generaría que tuviéramos fruto en nuestra vida. Si estuviéramos escuchando su voz, nuestras vidas serían distintas y habría una mayor manifestación de la gloria de Dios sobre nuestras vidas en este lugar. Si estuviéramos escuchando su voz, muchos de los problemas que nosotros hoy tenemos ya no estarían. Muchos de nuestros familiares que necesitan convertirse a Cristo ya estarían aquí en la iglesia. Si nosotros aprendiéramos a escuchar su voz, estaríamos, mi amado hermano, caminando de acuerdo al propósito de Dios y encaminados dentro de lo que Él quiere. Así que si nosotros no estamos escuchando su voz, está pasando todo lo contrario. Oír su voz. En Éxodo, en el capítulo 20, los versículos 18 al 19, y si leemos todo el capítulo de Éxodo capítulo 20, hay algo que Dios hace cuando saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y es que Él queda de encontrarse con ellos en un monte que es el monte Sinaí. Cuando Dios le dice a Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me adoren. El propósito de Dios era encontrarse con su pueblo y que ellos pudieran escuchar su voz. Dios quería hablarles y que ellos tuvieran la capacidad de escuchar lo que les estaba diciendo. Pero ¿qué dice la Biblia en Éxodo 20, 18 al 19? Mire lo que dice allí la palabra. Éxodo 20, 18 al 19. Dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Hoy, yo creo que el anhelo de muchas personas es que Dios nos hable tal como Él es. Yo creo que el anhelo de nosotros sería escuchar directamente de los labios de Dios que Él nos hablara. Y saben una cosa, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Pero ¿qué pasó con estos que salieron de la esclavitud de Egipto? Dios descendió sobre ese monte en medio de relámpago, en medio de truenos. Dios hizo estremecer todo ese monte. Y ese pueblo temió porque sabían, ese es el Dios que nos sacó de Egipto. No era el diosecito que tenían los egipcios, no eran los dioses de madera, de palo que tenían los egipcios con sus creencias extrañas. No eran esos dioses filosóficos que tenían los egipcios. No eran esos dioses raros y esos demonios que adoraban. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra había descendido sobre ese monte, y no era cualquier montecito, no, era un monte grande, y lo hizo temblar porque su gloria y su presencia descendió allí, y desde allí Dios empezó a hablarle a su pueblo. Pero ellos no lo pudieron soportar y se taparon los oídos, y dice la Biblia que empezaron a retroceder, no soportaban la voz que les hablaba y tuvieron que ir a Moisés y decirle, por favor, dile a Dios que se calle y háblanos mejor tú.
de parte de Él. Ahora, ¿por qué ellos no pudieron oír la voz de Dios y Moisés sí la pudo oír? ¿Por qué Moisés sí podía subir a ese monte? ¿Por qué Moisés sí podía, si igual era un pecador y un ser humano como los demás judíos que estaban en el desierto? ¿Cómo es que Moisés sí podía oír a Dios y ellos no lo podían oír? ¿Por qué? Porque Moisés sí tenía disposición para escuchar la voz de Dios. Porque Moisés sí quería escuchar a Dios. Por eso lo pudo oír en ese momento cuando los demás no lo podían oír. Solo puede oír la voz de Dios el que tiene disposición de escucharlo. El que no tiene disposición de escucharlo no podrá resistir su voz ni podrá resistir su palabra. Ellos se hicieron hacia atrás. Debemos entender algo también, porque la manera en que Dios se manifestó a este pueblo es para que ellos tuvieran temor de Dios. Y a ellos les dio pánico, les dio miedo y se apoderó de ellos un temor, dice la Biblia. Pero ¿cuánto les duró el temor a ellos? Cuando oyeron su voz, que no la podían resistir, cuando vieron el monte que humeaba, cuando habían relámpagos sobre ese monte y la gloria de Dios era como una nube espesa y no se podía nadie acercar a ese lugar y todo alrededor de ellos temblaban. Después de esta experiencia, ¿qué pasó con ellos? Yo no sé si tú te puedes preguntar en esta noche, si Dios descendiera sobre nuestras vidas de la misma manera que descendió en el desierto, allí en el monte Sinaí, ¿qué haríamos nosotros? ¿Cuál sería el impacto sobre nuestras vidas? ¿Qué pasaría con nosotros si pudiésemos tener la experiencia que ellos tuvieron en el monte Sinaí? ¿Qué pasaría con nosotros? Oír su voz. Dios habla de diferentes maneras a nuestras vidas. Nos habla primeramente a través de su palabra, como en esta noche. Dios nos puede hablar a través de la persona del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Dios nos puede hablar a través de predicadores, como en esta noche. Cuando prendes la televisión, cuando estás viendo la internet, Dios te puede hablar a través de visiones, a través de sueños. Y si tú lees el Salmo 19, habla de la voz de Dios. Si lees el Salmo 19, el salmista del Salmo 19 habla cómo Dios habla a través de la creación, pero cómo Dios habla a través también de las escrituras y cómo de esa manera se puede percibir la voz de Dios, se puede obedecer la voz de Dios y nos podemos enamorar de Dios a través de la forma en que Él nos habla. Oír su voz. ¿Sabes que por no aprender a oír la voz de Dios es que tenemos muchos problemas? Por no oír su consejo, por no recibirlo, porque nuestros oídos quizá no están aún aptos para lo que Dios nos quiere hablar, porque quizá lo oímos simplemente, pero al salir de esa puerta no hay cambios, no hay fruto, no hay transformación, no hay búsqueda de Dios y seguimos siendo los mismos de siempre. ¿Sabes que eso pasa porque no hemos oído la voz de Dios? Porque aunque Él nos ha estado hablando y hablando continuamente, no hemos prestado atención a lo que nos habla. Y muchas veces lo que estamos viviendo son nuestras propias vidas carnales, viviendo en nuestros propios proyectos personales, alejados, viniendo a la iglesia, congregándonos en la iglesia, sirviendo en la iglesia, pero alejados del camino que Dios quiere que en realidad tengamos. Porque no hemos escuchado la voz de Dios. Dice Hebreos allí mismo, en el capítulo 3, versículo 8, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué es endurecer el corazón? Endurecer el corazón es resistirlo,
Endurecer el corazón es que cuando Dios me habla a través de su palabra por medio del cual Él quiere hablarme, justifico lo malo que estoy haciendo. Eso es resistirlo. También resistir la voz de Dios es lo que Jesús nos enseñó en la parábola de la semilla del sembrador que está en Mateo 13:22. Yo quiero que lo pongamos, Mateo 13:22. Esa parábola, cuando Jesús dice el sembrador salió a sembrar y su semilla, dice que esa semilla es la palabra de Dios, la voz de Dios. Entendamos esto, la palabra de Dios es la voz de Dios. Dice que esa semilla, él empezó a pasar por muchos terrenos y la topografía de Israel no es como acá en el Valle del Cauca. La topografía de Israel es más o menos similar a Armenia o a esos lugares donde todo es loma por todo lado. Así que dice que tiró esa semilla en diferentes terrenos y ese terreno representa el corazón de las personas. Y dice que parte de la semilla cayó junto al camino. Su voz, su palabra junto al camino. Y dice la Biblia que vinieron las aves del cielo que representan a los demonios y quitaron la palabra del corazón de ellos y por eso no pudieron dar fruto. Quiero decirte algo. Quizá vienes a la iglesia, Dios te está hablando, pero estás permitiendo que los demonios te quiten la voz de Dios del corazón y por eso no hay fruto. ¿Cómo operan los demonios? La Biblia dice que el príncipe de la potestad del aire está en los aires y él opera a través de los demonios para que cuando tú escuches la palabra caigas en incredulidad, no creas. Los demonios vienen para hacer que dude de la palabra, te la quitan. Los demonios vienen a tu vida para que rechaces la palabra porque a través de quien se está predicando la palabra quizá no te guste. Son los demonios para quitarte la palabra, para que no escuches la voz de Dios. Pero también dice que otra parte cayó en pedregales y aquí específicamente Mateo 13:22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace como infructuosa. ¿De qué nos está hablando esto? Cuando viene la voz de Dios a tu vida, cuando viene la palabra, cuando Dios te habla, cuando un corazón no tiene interés en su reino y en lo espiritual, se vuelve infructuosa la voz de Dios en esa persona. Cuando tienes a tu alrededor 1000 cosas que te distraen, aquello que Dios quiere hacer con su palabra en tu vida, en tu corazón, aquello que Dios te quiere hablar, no da el fruto que Dios quiere que dé. Cuando Dios viene a tu vida y a través de un predicador, de una persona, como puede ser en esta noche que te está hablando, o cuando vienes a un culto, Dios te da la clave a través de la palabra para que en tu vida haya arrepentimiento, para que en tu vida haya cambio, para que tú la puedas abrazar y para que esa palabra te cambie y te saque de la muerte espiritual en la cual quizá te encuentras. Pero las distracciones, los afanes, el estar encerrado en los problemas de la casa, el estar en los afanes de este mundo, de la vida, el estar más preocupado por lo terrenal que por el propósito que Dios tiene contigo, hace que no tengas cambios y que no haya ningún fruto en tu vida ni en mi vida. La vuelve infructuosa, los afanes de la vida. Y nosotros sufrimos de eso hoy, ¿cierto? Nos ocupamos de 1000 cosas terrenales y descuidamos el propósito de Dios en nosotros. Hay una mujer llamada María Udburh-Etter. Esta mujer recibió el llamamiento desde que era una niña. Y Dios le habló desde la época de su juventud acerca del propósito que tenía Dios con ella. Más o menos a eso de la edad de 13 o 14 años ella le entregó su vida a Cristo. Y dice que cuando el pastor oró por ella, le dijo que su vida fuera una gran luz. Lo que ella no sabía era el gran propósito que Dios tenía con ella.
Y ella recibió la palabra, ella creyó la palabra, pero las circunstancias vinieron contra ella. Vinieron cosas que se presentaron en su familia, el papá de ella murió y ella se desanimó, porque ahora ella tenía que prácticamente ser la que ocupara ese lugar para llevar el sustento a la casa. Y entonces recordaba las promesas de Dios en medio de lo que estaba viviendo. Y ella pensaba, no, Dios sí me habló, pero eso está muy lejano, eso es imposible. Yo ahora tengo que trabajar, yo ahora tengo que ayudar a mi mamá, tengo que ayudar a mi familia. Ella empezó a estudiar para prepararse para el ministerio y tuvo que abandonar la preparación ministerial que estaba teniendo por causa de las ocupaciones que vinieron a su vida. Después se casó con un hombre, con un soldado, creo que de la Primera Guerra Mundial, y este hombre le dio muchos hijos, 5 hijos creo, tuvo 5 hijos. Y estaba enredada con esos hijos, estaba enredada con la granja donde vivía, con ese esposo malgeniado que tenía, que era como tener al mismo diablo viviendo con ella. Y Dios la llamaba, y Dios le hablaba cada día, recuerda que tienes un llamado. Y ella le decía, Dios, no puedo, Señor, tengo mis hijos, tengo mi esposo, tengo mi finca, yo no puedo. Y después empezó a morir cada uno de sus hijos hasta que le quedó un solo hijo. También murió su esposo. Al final de todo ella tuvo que decirle, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres conmigo? Esta mujer se convirtió en la madre del pentecostalismo. Y tú dirás, ¿qué es eso? En la época de ella estamos hablando del siglo XVIII, creo, por allá 1700 y algo, 1800 y algo, cuando el evangelio era frío, las iglesias frías, las iglesias eran un témpano de hielo, no habían las manifestaciones del Espíritu Santo que hay hoy. Esa mujer tuvo una visión de Dios, donde Dios la llevaba por un campo donde había trigo, y ella veía que ese trigo caía por montones, y cuando ella regresó de esa visión, ella entendió lo que Dios quería. En los cultos de esta mujer, en las campañas de esta mujer, en una ocasión 500 personas vinieron al frente para arrepentirse, y ella iba a orar por ellos, y de repente cayó el Espíritu Santo sobre estas 500 personas al suelo y empezaron a hablar en lenguas, a tener visiones del infierno, revelaciones del cielo. Bajo este ministerio, miles y miles se convirtieron a Cristo, porque cuando finalmente ella pudo oír la voz de Dios y entender el propósito de Dios, fue que se levantó su propósito, su llamado y su ministerio. Por eso es importante oír la voz de Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Endurecer el corazón es muy fácil, porque cuando Dios nos quiere hablar y no estamos dispuestos a escucharlo, le sacamos muchas excusas. Y hay un ejemplo en la Biblia que en realidad es un mal ejemplo acerca de lo que fue la nación de Israel y cómo Dios les habló a ellos y ellos no quisieron obedecer. Y ellos hicieron enojar a Dios y al Espíritu Santo. Lo dice el profeta Isaías en el capítulo 63, verso 9 al 10. ¿Sabes que cuando Dios nos habla es para bendecirnos? ¿Sabes que Dios no nos habla para fregarnos la vida? Y me perdona la expresión que estoy usando. ¿Sabes que Dios no te habla para amargarte? ¿Sabes que Dios no te habla para dañarte el rato? ¿Sabes que Dios te habla es porque quiere bendecirte, porque quiere levantarte, porque quiere ayudarte, porque quiere restaurarte, porque quiere sanarte? ¿Lo sabes? ¿Sabes que cuando Dios quiere hablar es para hacerte el bien, como dice la palabra? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. ¿Sabes que cuando Dios te habla, Dios quiere restaurar cosas en tu vida? Cuando Dios te habla, Dios quiere arrepentimiento para que puedas salir de la condición en la cual tú y yo quizá estamos y no hemos podido avanzar. Pero ¿qué hizo esta nación? Isaías 63, 9 al 10 dice de la siguiente manera: en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó.
En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mira lo que pasa cuando Dios nos habla. Mira cuál es el propósito de Dios. Cuando hay angustia, Él también se angustia con nosotros. El ángel de su faz hizo una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, dice que lo salvó. Dice que en su amor y en su clemencia lo redimió cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto. En su amor y en su clemencia los sacó de allá y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Es decir, los llamó para que heredaran bendición. Cuando la voz de Dios viene, cuando Dios habla, detrás de la voz de Dios hay bendiciones para cada uno de nosotros. Pero mire lo que dice el verso 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Cuando Dios llama a esta nación para que salgan de la esclavitud, las voces que ellos escuchaban era la de los egipcios. Y esas voces los maltrataban, los herían, los maldecían. Les decían: ustedes son esclavos, es lo que siempre van a hacer. Nosotros somos los egipcios, nosotros somos los grandes, nosotros somos los poderosos. Ustedes están en una esclavitud de la cual nunca van a poder salir. Así que trabajen, trabajen y trabajen. Y no les pagaban y los azotaban de 6 a 6 trabajando y les ponían más pesadas cargas hasta que ellos clamaron al cielo a ver si alguien los oía. Saben que cuando la narración del Éxodo habla que ellos clamaron al cielo, ellos clamaron a ver si alguien los oía. No es que ellos conocieran a su Dios, no. Clamaron a ver si alguien los oía y Dios los escuchó. El Dios de Abraham se acordó de su pacto y de sus promesas cuando ellos dijeron: ninguna nación se ocupa de nosotros, ninguna nación se preocupa de nosotros, a nadie le importamos. Y cuando empezaron a llorar y empezaron a gemir por las pesadas cargas que tenían y la opresión que tenía, Dios los escuchó, aunque ellos no sabían, Dios los había escuchado. Pero ¿qué hicieron ellos? Uno de los propósitos que Dios tenía con ellos era llevarlos a bendición. Vamos a Éxodo 15, 22 al 26. Uno de los propósitos que Dios tenía con ellos, mi hermano, era sacarlos de esclavitud y llevarlos a la tierra de Canaán. Era un viaje de más o menos 11 días. Escuche esto. En 11 días ellos tenían que haber estado, de haber sido esclavos, a heredar una tierra con mucha bendición, donde la podían cultivar, donde nadie los iba a molestar, donde iban a ser libres de hacer sus casas, de tener sus familias, de vivir en paz y de vivir bien. Estaban a 11 días de eso. Escuche, a 11 días. Pero esos 11 días se convirtieron en 40 años. En 40 años. De haber heredado la bendición en 11 días, se demoraron 40 años y lo peor, no entraron. No entraron. 40 años dando vueltas en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué dieron vueltas en el desierto? ¿Qué los llevó a dar vueltas en ese desierto? Que no quisieron oír la voz de Dios. Mire lo que dice allí Éxodo 15, 22 hasta el versículo 26. Dice la palabra: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, allí los probó y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos,
Ninguna de las enfermedades que envió a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Qué hizo Dios una vez los saca de la esclavitud de Egipto? Los prueba. Y lo dice el Nuevo Testamento. La fe que tú y yo hemos recibido en Cristo, Dios la prueba. Lo dice 1 de Pedro 1:7 para los que están apuntando seguramente. Dios nos prueba. Y ellos fueron probados. ¿Sabes una cosa? Dios pudo haber dicho, no, pobrecitos, Moisés, venga, vamos a darles agua que antes de que les dé sed. No, dejó que tuvieran sed. Quizá Dios le pudo haber dicho a Moisés, Moisés, venga, voy a darles el maná y voy a darles codornices de una vez antes de que tengan hambre. Dios los dejó que tuvieran hambre para probar el corazón de ellos y para ver qué es lo que había en el corazón de ellos. Porque muchas veces no oímos la voz de Dios. Cuando Dios nos prueba y nos deja tener hambre y nos deja tener sed, no lo queremos oír. Y nos rebeldizamos y nos rebelamos contra Él. Cuando le pedimos algo y no nos los da y nos está probando, nos rebeldizamos contra Él porque no queremos oír su voz. Y dice la Biblia que cuando ellos llegaron a Mara, a ese lugar, ellos venían con sed, venían enojados, ellos venían reclamándole a Moisés, venían hablando contra el Dios que los había sacado de Egipto, nos hubieran matado mejor en Egipto, y se venían quejando. Y ellos se encontraron agua y corrieron a tomar agua y las aguas estaban amargas. Se enojaron más, se rebeldizaron más. En lugar de clamar a Dios, lo que hicieron fue rebeldizarse contra Él. Y entonces Moisés clamó a Dios, y Dios, que es paciente, que es bueno, que es misericordioso, le dijo a Moisés, Moisés, mira ese árbol. Ahora, ¿qué hace un árbol en un desierto? Yo no sé. Pero le dice, mira ese árbol, córtalo y échalo a las aguas. ¿Saben que ese árbol cortado puede representar a Cristo, que fue cortado de la tierra por nosotros? Y él echó ese árbol en esas aguas y las aguas fueron sanas, y allí Dios les dio estatutos, ordenanzas, y se reveló a ellos como el Dios sanador. Cuando ellos estuvieron en el monte bajo esa gloria, oyendo a Dios, viendo la gloria y que el monte temblaba, era suficiente para que temieran, era suficiente para que ellos vivieran pianitos delante de Dios, juiciosos, derechitos, pero no, se rebelaron contra Dios. ¿Sabes que tú y yo podemos vivir la gloria de Dios en este lugar? Podemos ver ángeles, podemos ver los cielos abiertos y al poco tiempo estar renegando contra Dios. Recibir la unción y al poco tiempo estarnos rebelando contra Dios. Ver cosas sobrenaturales aquí, pero salir allá y pecar y rebelarnos aún contra Dios. ¿Por qué pasa? Porque no hemos oído su voz, porque no le hemos creído, porque no queremos obedecer, porque nos cuesta obedecer. Porque es muy bueno cuando Dios viene y Dios nos toca y Dios nos unge y está su presencia. Pero cuando Él nos quiere hablar, ya empezamos a reaccionar contra Dios, como quizá en esta noche, que Dios nos está hablando a través de esta palabra. Y lo único que Dios quería es que ellos confiaran y obedecieran. Ellos, en lugar de arrepentirse al ver la bondad de Dios, endurecieron el corazón a lo largo del trayecto del desierto. Dios los bendijo después con el maná, Dios los bendijo con codornices, se siguieron quejando. Y en los 11 días que ellos pudieron llegar a Canaán, se les convirtieron en 40 años y toda esa generación murió, excepto Josué y Caleb. ¿Usted cree que Dios quería eso? ¿Usted cree que Dios quería eso, mi hermano? No. Lo que pasa es que no quisieron oír su voz. ¿Qué pasa si usted hoy y yo no oímos la voz de Dios? No vamos a morir, no, eso no va a pasar. Usted y yo estamos en un tiempo diferente. Pero si usted y yo no oímos la voz de Dios, vamos a seguir en lo mismo siempre. No van a haber cambios. No vamos a crecer espiritualmente. No vamos a conocer a Dios en la tierra como Él quiere que lo conozcamos, si no oímos su voz. No vamos a lograr aquello que tanto nos han hablado,
lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios te ha dicho acerca de tu familia, acerca de tus hijos, acerca de tu economía, acerca del llamamiento, acerca del ministerio. Si no lo escuchamos, nunca vamos a ver eso. Si oyereis hoy su voz. Quiero terminar con algo. Quiero que Rolando y el grupo de alabanza me acompañen. ¿Sí está Rolando? Vamos a Juan capítulo 16, versículo 12 al 13. Juan capítulo 16, versículo 12. Vamos a leer hasta el versículo 15. Cuando Jesús iba a morir en la cruz del Calvario y tenía ya que dejar a los discípulos, Él les hace una promesa, porque ya Jesús no iba a estar con ellos. Y ellos, cuando Jesús les dijo que Él tenía que irse, ellos se entristecieron, naturalmente se entristecieron. Y dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora sin Jesús? ¿Qué vamos a hacer sin Él? Pero Él les hace una promesa. Dice en Juan en el capítulo 16, versículo 12 al 15, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Le dice a los discípulos, le dice, yo tengo tanto aún por enseñarles que 3 años y medio no han sido suficientes. Ustedes no han visto nada de todo lo que yo quiero enseñarles para que caminen en lo que yo les estoy enseñando. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿De qué manera el Espíritu Santo nos va a saber las cosas? Si oímos hoy su voz. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sabes por qué las palabras que Dios ha traído a este lugar? ¿Sabes por qué la palabra de esta noche? Porque el Espíritu Santo nos está hablando, pero lo estamos resistiendo. ¿Cómo lo estamos resistiendo? Cuando Dios nos redarguye de pecado y entonces decimos dentro de nosotros no, y argumentamos, no, eso ya es religiosidad, eso ya es un extremismo, y es el Espíritu Santo el que te está hablando. Cuando Dios nos habla y nos habla frecuentemente de que dejemos de afanarnos por las cosas del mundo y que pongamos nuestra mirada en el reino de Dios. Cuando viene el Espíritu Santo, algunos jóvenes que están aquí, que tienen su novio, tienen su novia y Dios les está diciendo no te conviene. Dicen no, él es chévere, él es buena gente, y te está hablando es el Espíritu Santo y te está diciendo no, estamos resistiendo la voz del Espíritu Santo. Cuando no prestas atención al llamado que Dios te ha hecho, como María Bureter, se llenó de toda excusa. Tengo esposo, tengo hijos, tengo una finca, Señor, yo ahora no te puedo servir, tengo muchas ocupaciones. Y Dios tuvo que tratar con ella para que ella oyera la voz de Dios y se convirtiera en la tremenda mujer de Dios que fue en aquel tiempo. Todo aquel que Dios levanta en un ministerio, en un llamado y lo levanta bajo la unción, es porque escuchó la voz de Dios, porque escuchó al Espíritu Santo. Nadie puede ser levantado en el propósito de Dios, nadie puede ser sano, nadie puede ser libre, ni su condición puede ser cambiada si no escucha la voz de Dios. Y el Señor Jesús dijo, Él les va a hablar
de mi parte y Él les va a enseñar a ustedes hoy. Así que yo te invito a que te pongas de pie, porque el Señor dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcan sus corazones. La voz de Dios nos va a llevar a la bendición de Él. Cierra tus ojos. Quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo. Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo. Te deseo, Jesús. Espíritu Santo, Cuando llamas, quiero responder. vamos, díselo. Cuando hables, quiero escuchar. Cuando escuches, te quiero adorar. Mi riqueza eres tú. En tus brazos quiero descansar. Tus palabras quiero yo beber. Mi cuerpo tu habitación será. Mi porción está en ti. Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo. Jesús. Dile: Señor, yo quiero oír tu voz y yo quiero obedecer y no quiero endurecer más mi corazón. Muchos que están aquí, que Dios les ha hablado a través de personas, a través de la pastora, a través de líderes, a través de los mismos hermanos, y Dios les ha dicho: cambia esa forma de ser, deja ese mal carácter, deja ese mal genio, deja de dar mal testimonio. Esa no era la voz de la pastora, esa no era la voz del hermano, es la voz del Espíritu Santo. Tú no estás resistiendo a una persona. Cuando no quieres oír, estás resistiendo al Espíritu Santo. Dile: perdóname. Perdóname, Espíritu de Dios. Cuando viene un consejo de parte de Dios a tu vida y tú dices: no, no es así, y personas te hablan alrededor lo mismo y te dicen una y otra vez, el Espíritu Santo está detrás de ellos. Tú no los estás resistiendo a ellos, tú estás resistiendo a aquel que Jesús dijo: Él les va a hablar en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas. Dile: perdóname, Espíritu Santo, cuántas veces te he resistido, cuántas veces me has hablado y no he querido oír. Pero hoy, Señor, yo me arrepiento y hoy te ruego: ayúdame a cambiar. Vamos, dile: yo quiero ver tu gloria sobre mi vida en esta noche. Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús,
Espíritu Santo, trae la gloria de Cristo. Te deseo. Vamos, llámalo en esta noche, Jesús. Yo voy a oír tu voz. Yo no voy a endurecer mi corazón. Voy a oír tu voz, Espíritu Santo. Voy a oír tu voz, tu consejo. Voy a ir a tu palabra. Quiero ver tu gloria sobre mí. Dile, Jesús, te deseo. Vamos, llámalo y dile, Jesús. Quiero ver tu gloria sobre mí. Jesús, te deseo. Jesús. Espíritu Santo, mira el corazón de aquel que en esta noche te anhela, te desea, y en su corazón se ha arrepentido de no oír tu voz, y que dice: mi alma anhela tu presencia. Si de verdad lo estás anhelando, levanta tus manos a Él. Y el Espíritu de Dios va a venir sobre tu vida. Vamos, levanta tus manos. Ven sobre mí. Espíritu Santo, en esta noche ven sobre aquel que dice: yo sí te voy a obedecer. Yo me voy a levantar de mi condición. Yo no voy a estar más muerto espiritualmente, Señor. Yo te voy a buscar. Yo te voy a servir en este lugar. Yo me voy a levantar, Señor amado. Ven sobre esa persona en esta noche. Si tú eres esa persona, recíbelo allí donde estás. Recíbelo, recíbelo. Si oyes su voz, si la has oído, si Dios te ha tocado, allí donde estás, recibe, recibe, recibe. Recibe esa presencia, recibe ese fuego sobre tu vida, recíbelo en esta noche. Oh Espíritu Santo, mi alma anhela tu presencia. Vamos, díselo con todo el corazón. Espíritu de Dios, ven sobre mí, ven sobre mí. Toca mi vida en esta noche, Señor, y cámbiame. Transforma mi caminar en esta noche. Vamos, pídelo. Pídelo en esta noche, Espíritu de Dios. Ven sobre mí. Hay llenura del Espíritu Santo sobre muchos. Sobre aquellos que han oído la voz de Dios en esta noche. Hay una llenura del Espíritu Santo. Tú que estás sintiendo ríos de agua viva sobre ti. Tú que estás sintiendo que alguien se mueve alrededor tuyo, que alguien te quiere tocar, dile: aquí estoy, tócame. Dile: envuélveme, Señor, yo te quiero oír. Si yo no te escucho, yo sé que no va a pasar nada conmigo, pero si yo escucho tu voz, tú me vas a cambiar, tú me vas a transformar, Señor, y me vas a llevar a lo que tú quieres, amado Dios. Tu gloria sobre este lugar, Señor amado. Queremos oír tu voz.
Abre nuestros oídos espirituales. Queremos oír tu voz. Queremos tu gloria, tu presencia sobre nosotros. Vamos, recíbelo. Recíbelo en esta noche. Recíbelo en esta noche. Recíbelo en esta noche. El Espíritu Santo abra tus oídos en esta noche. Abre tus oídos en esta noche. Oye la voz de Dios. Oye la voz de Dios. Recibe. Recibe. En el nombre de Jesús. Toca a tus hijos, Señor amado. Vamos, levanta tus manos. Quiero ver. Vamos, recíbelo. Quiero ver tu gloria sobre mí caer. Vamos, díselo en esta noche. Jesús, te deseo. Te deseo. Vamos, grítaselo, díselo en esta noche. Díselo en esta noche. Espíritu Santo, tú estás aquí para glorificar a Jesús. Llena tu pueblo, Señor, que se humilla delante de ti. Llena estas vasijas, Señor amado, que claman, que te creen, Señor amado. Si tú le crees, Él toca tu vida en esta noche. Si tú le crees, Él viene sobre ti y Él abre tus ojos, Él abre tus oídos y abre tus ojos también para ver su gloria y para ver su poder en este lugar. Pero para que lo oigas, Él abre tus oídos en esta noche. Vamos, recibe en esta noche. No lo resistas, recíbelo. Recíbelo, oye la voz de Dios sobre tu vida. Hay un llamamiento sobre ti. Oye la voz de Dios. Oye la voz de Dios sobre tu vida. Oye la voz de Dios sobre tu vida. La voz de Dios que te llama al arrepentimiento. La voz de Dios que te llama para que le sirvas. Sígueme, te dice el Señor. Sígueme, te dice el Señor. Sígueme. Sígueme, te dice el Señor. Sígueme. Sígueme, te dice el Señor. Sígueme. Gracias, Señor. Anhela tu presencia, Señor. Espíritu de Dios, ven sobre mí. Mi alma anhela tu presencia. Ven sobre mí. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, que estás en este lugar, que estás sobre tus hijos en este momento. Muchos de ustedes están siendo llamados por Dios en esta noche. Dios les está haciendo un llamado a través del Espíritu Santo. Muchos de ustedes que están allí, el Señor los está llamando a un ministerio, el Señor los está llamando a un propósito, y ustedes lo saben. Él los ha llamado en esta noche. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dile, Señor, déjame oírte. Déjame oírte, Señor amado, y sé que mi vida cambiará. Y sé que todo lo cambiarás. Dile, gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Dale fuerte ese aplauso en esta noche y dile, gracias. Gracias, Señor. Toda gloria, toda honra, toda alabanza te pertenecen a ti, Señor amado. Tu nombre, Cristo, sea exaltado en este lugar. Tu nombre sea exaltado en este lugar. Tu nombre sea exaltado, amado Dios, en este lugar. Gracias, Rey amado. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.